bien, es de noche evidentemente todavía, ya estamos en otoño. Le cuesta el día arrancar, a vos también, a todos hace frío, es una jornada para quedarte un ratito más en casa, concierto de despertadores, arriba que es casi viernes. Alejandro Puertas. ¿Bien? Bien, muy buen día. Usted dijo que tiene mucho frío. ¿Tiene frío como en el pecho frío? Pero hoy? para nada, si eso es algo, es una mañana, créame señora que usted estaba viéndome en casa, No, es... créame que es una mañana monumental. Ah, usted se refiere al clásico. Sí, hoy hay súper clásico. Lo va a ver, por supuesto, por la televisión pública, gratuito para todo el mundo. Ah, el 2 de 3, ¿no? Los que valen empiezan hoy. Bueno, vamos a estar atentos. Gracias a ustedes por elegir la televisión pública. Una mañana fresca. Sí, mucho, hoy sí se sentía el vientito, pero va a subir la temperatura de a poco. Eso nos dice nadie. Así que más adelante vamos a actualizar cómo estará la temperatura, algunos datos claves para el día de hoy. Clásico mediante, los temas del día son los siguientes. Los otros números de Nisman. El análisis de las computadoras del fiscal fallecido reveló que Alberto Nisman contaba con inversiones en el país y el exterior a nombre de su madre. También ganaba 95.000 pesos por mes, pero gastaba más del doble. La justicia ya investiga el origen del dinero. Lo que no dijo la Corte, Fait votó desde su casa. El juez de 97 años firmó la reelección de Lorenzetti como titular de la Corte Suprema en su domicilio y no en tribunales como figuraba en el acta. Según el máximo tribunal, hubo un error de redacción. Podrían denunciar a los jueces por el delito de falsedad ideológica. Kicillof pidió no trasladar subas salariales a precios. El ministro de Economía llamó a todos los empresarios a actuar con responsabilidad en las paritarias y dijo que hubo sectores que ganaron mucho dinero, por lo que deberían compartir su renta con los trabajadores. Sobre las discusiones salariales dijo, son absolutamente libres, no hay techo. Bachelet renueva su gabinete. La presidenta de Chile, asediada por varias denuncias contra su hijo mayor y contra grupos económicos que habrían financiado su campaña política, les pidió la renuncia a todos sus ministros. Aseguró que el sábado definirá con quiénes se queda y quiénes se irán. Y sí, una noche monumental. River y Boca van a protagonizar hoy desde las 21 el primer choque copero en busca de los cuartos de final de la Libertadores. En Uruguay, a las 18:45, Racing visitará a Wanderers. Y por la Champions, Leo Messi deslumbró otra vez con su magia y Barcelona goleó al Bayern de Guardiola. Bueno, mañana muy, pero muy fría tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Suponemos que en el conurbano habrá unos cuantos grados menos, Ay, yo escuché algunos mensajes que nos escribían de tempranito. Nadia, decían 0,2 bajo cero. ¿Puede ser en algunas partes de Buenos Aires? ¿Cómo estás, Nadia? Buen día. Muy bien, excelente, por supuesto, poniéndole fuerza al frío, y mucho abrigo. Claro que sí que puede ser, Lourdes, por zonas, dependiendo de la zona de la provincia de Buenos Aires, porque lo que es en el Gran Buenos Aires, estas son las temperaturas registradas. Efectivamente, el abrigo es imprescindible. La Plata apenas supera los 2 grados, Ezeiza no llega a los 3, pero además hay una muy suave brisa que acentúa el frío. Claro, la presión atmosférica está altísima, pero nos manda este viento suavecito, pero del sector este. Adentro de la ciudad es de 3 kilómetros horarios, pero salimos de la gran ciudad, donde hay edificios que paran el viento y sopla un poquito más, Abrigarse y mucho, 7,4 en la ciudad, la máxima estimada apenitas un 16. El cielo algo parcialmente nublado y atentos a la noche que va a ser frío. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Nadia. 3 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Información fundamental, antes de salir de casa, Hugo Palamara te tiene que contar por dónde puedes ir. ¿Y por dónde no? Buen día, Hugo. Buen día, Lourdes, Alejandro, y una jornada que comienza como ocurre en este horario con mucho tránsito, ya en forma tal vez anticipada. El frío trae más cantidad de vehículos en la ciudad, la avenida 9 de Julio colmada ya de vehículos, pero fundamentalmente las demoras están afectando los ingresos hacia el área central. Veamos entonces qué nos dicen los mapas, por ejemplo, qué está ocurriendo en el corredor norte, uno de los más transitados en este horario, Panamericana, General Paz, bastante cargada ya de la ruta 197 de Don Torcuato y Pacheco, comienza a incrementarse el caudal hacia el cruce con la avenida General Paz. Seguimos circulando, veamos el próximo ingreso. En este caso nos vamos a ir a recorrer a través de nuestros mapas la zona de
autopista Riquiri, General Paz. Bueno, cargada también el cruce, la autopista Riquiri ya en la zona del peaje, cerca del Mercado Central, comienza a frenarse un poco el tránsito hacia el centro porteño. Seguimos circulando, veamos qué ocurre, por ejemplo, en la zona de acceso oeste, también cargado este corredor, ya desde la zona de prácticamente Ituzaingó, fundamentalmente a la altura de Avenida Vergara, el Morón se frena un poco rumbo a la zona de Liniers. Seguimos circulando, también se incrementa el tránsito en la autopista La Plata-Buenos Aires, fundamentalmente hacia Ingeniero Huergo, desde Dock Sur comienza a ser más lenta la marcha y de a poco vamos llegando a la avenida General Paz, pero en la conexión con Lugones. Decíamos que General Paz ya está muy lenta, el ingreso a Lugones también está sobrecargado de vehículos, fundamentalmente hacia la autopista Illa, que todavía no tiene demora, pero sí denso caudal. Y vamos a cerrar la recorrida en las autopistas urbanas. Hablamos de Perito Moreno, 25 de Mayo y de Lepiane. General Paz, como les decía, ya hemos echado un vistazo y cerramos entonces en las autopistas Perito Moreno, 25 de Mayo y de Lepiane, en este caso con algunas demoras en la zona de enlace hacia el centro porteño, y recuerden que en 25 de Mayo la máxima es solo de 80 km por hora, ya que hay sector de obras relacionado con la construcción de los carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros. Y hablando de transporte público de pasajeros, vamos a ver cómo están funcionando en este comienzo de jornada. El ferrocarril Urquiza tiene algunas demoras, el resto lo hace de acuerdo a sus cronogramas, mientras que el premetro por obras sigue sin detenerse en la estación Nuestra Señora de Fátima. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar el repaso de las informaciones, Sí, Alejandro, sí, claro. con un dato que se desprende del análisis de las computadoras del fiscal fallecido. Hablamos de Alberto Nisman. Sí. Bueno, hay cuentas que no cierran, Evidentemente. ¿no? Y aparentemente Nisman no escatimaba en gastos. A pesar de que cobraba oficialmente 95.000 pesos, llegaba a tener gastos por 300.000. ¿Cómo A lo ver, hacía? No sabemos. Bueno, de tarjeta nada más tenía un promedio de 60.000 pesos por mes, 70.000 pesos. Hubo resúmenes de tarjeta de 130.000. Si a En eso un le- mes. En un mes, ¿eh? En un mes, sí, Claro. sí, no, en un mes. A ver, si eso le sumamos un fideicomiso por la construcción de 2 departamentos de algo así con cuotas de más de 60.000 pesos, más los viajes, según estima la investigación que hizo Página 12, tenía un gasto promedio mensual de 300.000 pesos. Bueno, todo esto está investigado por la Justicia Federal en una causa por posible lavado de dinero que involucra también a la mamá, a Sara Garfunkel, a la hermana y a Diego Lagomarcino, con quien compartía, recuerda, esa cuenta de Estados Unidos. Bueno, a ver, no solamente tenía propiedades y activos aquí, en Uruguay tenía propiedades, cuentas. Por ejemplo, en una sola casa tenía expensas por $4.000 cada 3 meses, en Estados Unidos bonos, acciones y fondos. Cuando le preguntaron a Sara Garfunkel acerca de los papeles que había ido a firmar a Montevideo, dijo que no se acordaba ni que había firmado, ni dónde era la escribanía. Ni Y cómo viajó. Eso le llamó muchísimo la atención a la Sí. fiscal. A ver, ¿dónde están las propiedades de Nisman en Uruguay? En el complejo Pueblo Mío, allí en la zona de Manantiales, uno de los puntos de las regiones más caras de Punta del Este. Más adelante detalles. ¿Se acuerdan? La ex esposa, Sandra Arroyo Salgado, era la que trató de dilatar esta investigación porque no quería revelar algunos datos. Bueno, se fueron conociendo. Bueno, vamos a hablar de lo que ha sido una suerte de polémica, en el mejor de los casos, lo que ha sucedido en la Corte Suprema de Justicia con la resolución de Lorenzetti y la reelección del mismo y las firmas de los miembros del máximo tribunal, particularmente la de Carlos Fait, el ministro más longevo, 97 años, que firmó en su casa y no en el recinto como debe ser. A ver, lo que dice ahora la Corte es que se debió a un error de redacción. Claro, porque esa acordada, como se le llama, que fue el proceso donde se ratificaba a este hombre, a Lorenzetti, como el próximo presidente en el otro periodo, ahí aparecía como que ese hombre, Fait, firmó en el lugar, algo que no ocurrió porque se lo llevaron a su casa. Bueno, el abogado de Fait dijo que va a resistir en la Corte, a pesar de los embates. Yo me pregunto, Alejandro, si mintieron en esta de la reacción, ¿hasta dónde habrá llegado, no? Bueno, estamos hablando, vaya a saber uno, de la acordada del 21 de abril. Bueno, ayer no hubo actividad al público en los bancos No. de 1 a 3, ¿se acuerdan? Las 2 últimas horas. Hoy continúa ese plan de lucha por parte de los gremios bancarios. Están pidiendo avances concretos en todo lo que tiene que ver con paritarias, porque aseguran que van meses y todavía no hay resoluciones por parte de la patronal. Desde el gremio La Bancaria, Lourdes, anunciaron además que el próximo martes van a realizar un paro de 24 horas. Ahí tenemos la imagen de uno de los bancos más polémicos que hay en la República Argentina, la HSBC. De 24 horas para pedir
tanto un 30% de recomposición en sus salarios como la devolución de los montos descontados en concepto de impuestos a las ganancias. Próximo martes, recuerden, hay un paro de 24 horas, están pidiendo un 30% de recomposición en salarios, como la devolución también de montos descontados en concepto por impuesto a las ganancias. El secretario general de la CGT opositora, Hugo Moyano, criticó la reducción del impuesto. ¿Te acordás de esas modificaciones que se hizo? Y dice que el tributo sigue siendo un robo a mano armada. Además, no acepta topes salariales. Moyano está hablando de un 25%, dice Moyano que la discusión es sector por sector. ¿Cruzamos la frontera, Alejandro? Sí, vamos a ubicarnos en Chile. Crisis política que está viviendo la presidenta Michelle Bachelet, las denuncias de corrupción contra su hijo y contra grupos económicos, así dicen, que habrían financiado su campaña. Lo cierto es que le pidió la renuncia a todo su gabinete. Se va a tomar el fin de semana para decidir quién se queda y quién se va. A ver, es momento de cambios en el gabinete. Para muchos países es normal que cada año se le pida la renuncia a todo el equipo. Muchos son ratificados y otros son modificados. Bueno, en este caso el anuncio lo hizo ayer en esta entrevista que vemos en un canal de televisión de Chile. Y ella aseguró que esta decisión está basada en que yo he considerado necesario hacer una evaluación de múltiples elementos, desde evaluación de gestión a también cuál va a ser el equipo que me acompaña en la nueva época. Le preguntaron ¿por qué ahora? Bueno, porque había muchos temas sensibles como por ejemplo el Calbuco, Atacama, que teníamos que abordar y no podíamos renovar ministros en ese momento. Bueno, sobre este tema, sobre los presuntos vínculos con grupos económicos que habrían financiado su campaña y que no se les conoce muy bien el origen, de todos estos temas polémicos vamos a estar hablando con Telma Luzani en esta mañana. Y hay una carta que envió Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de los trabajadores de Brasil, a Argentina. Se la mandó a la presidenta Cristina Fernández y es la misma que leyó, que compartió en fragmentos la presidenta cuando se le hizo el homenaje a Néstor Kirchner. ¿Se acuerdan, no? Porque esta semana se cumplieron 5 años desde que tomó las riendas de la Secretaría General de UNASUR. Y la verdad que hay algunos fragmentos que destacan, por ejemplo, durante su paso por la UNASUR, Néstor mantuvo el mismo objetivo que siempre tuvo durante toda su vida, el de mejorar la vida de los millones de ciudadanos y ciudadanas latinoamericanas. Momento de irnos a Casa de Gobierno, en vivo como cada mañana. Laura Mayocchi, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lourdes, buen día, Alejandro. Fíjense, aquí está el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, el grupo de periodistas. Acabamos de tener la charla matinal, como de costumbre. Por supuesto, el tema clave tiene que ver con lo presentado ayer, con lo anunciado por parte del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, con su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires y además otros tantos temas. Tiene que ver con lo sabido a partir de la jornada de ayer, de las cuentas de este fideicomiso, del manejo del dinero que tenía parte de la familia del fiscal Nisman, etcétera. Y además, por supuesto, no podía faltar el tema de la Corte. Si les parece bien, lo compartimos. Bueno, Aníbal se lanzó como candidato a la provincia de Buenos Aires. Sí, un poquito lo que les explicaba en estos días. Yo recurrí a mucha gente en la provincia de Buenos Aires porque yo no estoy buscando trabajo. Tengo mi forma de trabajar resuelta, 2 profesiones y una tarea que puedo desarrollar que me permite vivir sin ningún tipo de contratiempos. Pero yo no buscaba un trabajo, lo que buscaba era un proyecto político y para eso recurrí a mis amigos de la provincia, que después de tantos años uno ha cosechado mucha gente, consultas, invitaciones para apoyar una propuesta que hagan el principio de un proyecto político, que fue lo que recibimos en el día de ayer. Bueno, no soy yo el que está proponiendo, es un grupo político que está decidiendo que quiere trabajar de una determinada manera y que lo exhibimos en el día de ayer de la mejor forma que pudimos. ¿El talón de Aquiles en la provincia de Buenos Aires es la inseguridad? Bueno, es uno de los temas que tratamos específicamente. Yo lo que sostengo es que se ha hecho una inversión muy grande porque cuando yo comencé con las fuerzas federales, que tenía contacto permanente con la provincia de Buenos Aires, la provincia tenía entre 40 y 43.000 hombres y mujeres y está rondando los 80.000 en este momento. Bueno, evidentemente nosotros deberemos pararnos sobre todo lo construido hasta este momento y profundizar, decía la metáfora de meterse hasta el hueso para poder llegar a una tarea de inteligencia criminal que nos permita ser muy duros con esta situación y encontrar alternativas concretas a la respuesta que se está exigiendo, inclusive en términos rurales, porque también hay una preocupación en ese sentido que nosotros tenemos que estar comprendiendo para una provincia tan grande como es la provincia de Buenos Aires. Ministro, a la luz de lo sucedido en la...
a volcarse? No, desde el punto de vista de lo personal, cuando me lo propusieron, siempre digo yo, el bicho está adentro, porque yo lo traté de hacer en el 2007 y recorrí 180.000 kilómetros de toda la provincia, en todos los viajes que calculamos más o menos que hicimos. No se dio, nunca me sentí que tenía que ser viuda de un cargo público. Di por terminada la etapa y seguir con mi vida haciendo otras cosas. Pero si en este momento los compañeros que vinieron a hablar conmigo, porque ellos entendían que podía ser una alternativa, la verdad que pareciera ser que cuando uno le hablan de estas cosas, ese bichito empieza a dar vueltas otra vez y se empieza a poner con ganas de hacerlo y mentiría si no digo que las ganas las tenía, pero primero quería consultarlo con nosotros, no tenía que ser un apresto personal, no podía ser una aspiración personal o algo de la mezquindad, tenía que ser algo de la propuesta política. Bueno, si concitamos la atención de un montón de gente para que nos acompañaran, más de 80 intendentes que estaban ayer en el lanzamiento, es porque evidentemente estamos hablando un idioma que todos saben que lo conozco, que conozco de punta a punta la provincia como poco, que conozco su quehacer cotidiano en términos de producción, en términos de salud, en términos de educación y que sé cómo encarar sus problemas, entonces por eso estoy decidido a hacerme cargo. ¿Qué es lo más saliente que hizo Scioli en todo este años de mandato? Tengo que hacer ¿Y cuáles son los que yo no soy el que valora o hace las evaluaciones de la tarea de Scioli. Yo sé que en todas las tareas tiene un trabajo importante construido y yo me voy a parar sobre él. Eso es lo importante. Las cosas que no están bien o eventualmente quieren ser criticadas, que lo haga otro. Yo me ocupo de las que son muy positivas y que me sirven a mí para comenzar cuando me toque gobernar la provincia. Ministro, a la luz de lo sucedido en la capital federal con tantas fórmulas dentro del espacio del peronismo, el Frente para la Victoria, ¿imagina en provincia lo mismo? No, para nada, no. La herramienta de la primaria abierta, simultánea y obligatoria fue creada precisamente para que le permita a cualquiera de aquellos que se sienten con posibilidades ciertas de competir y de conquistar eventualmente la condición de candidato, pudiera estar garantizada. Eso no significa que cualquiera que no tenga otra cosa que hacer un domingo se anote y participe, porque termina sacando décimas de un punto que no hacen nada, que degrada la utilización de la herramienta en cuanto a la participación. Debiera ser una cantidad de 3 o 4, 3, me parece que no son más que 3, los que pareciera ser que tienen un trabajo hecho como para permitirse competir en estas condiciones y hablar en ese sentido, y no más que eso, no debiera ser más que eso. Ministro, mucho se habla sobre presiones del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. ¿Lo ve así? No, ¿Hay una presión no. del Poder Ejecutivo en este momento? No, a ver, vaya si le han hecho cosas al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo siguió siempre la misma vía, presentando recursos, esperando los tiempos que nos marcaron. ¿Y eso cómo se llamaba? La presión del Poder Judicial. A lo mejor uno tenía que seguir los pasos de un debido proceso, como marca el artículo 18 de nuestra Constitución. En este caso encontramos un tema que hay que aclararlo. Y me parece que acá, como dice Yupan, que cada vez que aclaran oscurecen, porque ayer salió un informante, un vocero de la Corte diciendo que se habían equivocado, que había un error de transcripción o de escritura en términos de lo que se había dicho respecto del doctor Fait. Y la verdad que cuando uno lee la acordada 11 del 2015, eso es mentira, porque la acordada dice en el considerando segundo que el doctor Maqueda y el doctor Fait proponen al doctor Lorenzetti como presidente para el 2016 en adelante. Y después dice que el doctor Lorenzetti propone a la doctora Elena Hayton de Nolasco. Suele hacerse eso para no votarse uno mismo. Con lo cual quedaba en claro entonces que si el doctor Maqueda y el doctor Fait lo proponían y la doctora Elena Hayton no se oponía, había 3 votos que aseguraban de los 4 que el presidente iba a ser el doctor Lorenzetti. Y en el tercer, considerando, dice que el doctor Maqueda y el doctor Fait proponen a la doctora Elena Hayton de Nolasco como vicepresidente y que esto es apoyado por el doctor Lorenzetti. Y en la parte infine de la acordada dice que, esto está ya escrito por el secretario que es Kraut, dice que lo ordenado o lo decidido en ese momento es transcrito por él para que se publique en el boletín oficial, en el portal de la Corte y en el SIG, que es el Centro de Información Judicial,
y ante mí, dice, doy fe. Quiere decir entonces que no solamente no sabemos qué sucede con el doctor Fait, porque ayer la vocera, la doctora Burdín, salió a decir que el doctor Lorenzetti no viajaba a Roma, no sé por qué razón. No dijo nada de lo que pasa con el doctor Fait. Resulta entero entonces que dicen que Fait no solamente estuvo, sino que en 2 ocasiones opinó a favor de quien tenía que haber votado. ¿Y cuál es el error entonces de transcripción que hizo? Pero además, ¿por qué la doctora Elena Hayton de Nolasco? ¿Por qué el doctor Lorenzetti? ¿Y por qué el doctor Maqueda firman esa acordada, aceptando que se diga que Fait fue el que hizo 2 propuestas formales en la acordada, cuando el doctor Fait no estaba? Entonces, tengo que inferir que todas las resoluciones o las acordadas firmadas por el doctor Fait en los últimos tiempos, o sabe Dios cuánto tiempo, todas fueron a sus espaldas, sin su conocimiento. La verdad que es una situación que cada vez se pone más compleja. Cuanto más lo quieren aclarar, más lo oscurecen, porque en este caso estamos en presencia de 5 responsables de falsedad ideológica. Del doctor Lorenzetti, por no decir que no es verdad que haya propuesto nada al doctor Fait, de la doctora Elena Hayton de Nolasco y del doctor Maqueda, por no decir que no ha propuesto nada al doctor Fait, porque no podía proponerlo porque no estaba, del doctor Fait, sí, firmó después en su casa porque él reconoce algo que no hizo, y el del doctor Kraut, que es el que dice que se hace ante él y que da fe de este tipo de cosas. Y le parece que es el Poder Ejecutivo que está persiguiendo a alguien. Yo tengo muchísimo respeto por el doctor Fait y he tenido una relación, le diría, afectuosa. Me ha distinguido con una excelente relación afectuosa. Ahora, está en el medio el bien público y el interés público en este caso. ¿Y qué? ¿Nadie va a decir nada al respecto? Ayer dice entonces que el doctor Fait no sé qué comportamiento va a asumir, pero lo dice su abogado, no aparece el doctor Fait. La verdad que en vez de ponerle fin a esto rápidamente y dar por terminada la situación, la hacen con mucho más misterio, aclaran y oscurecen cada vez más, dicen que fue un error, pero el error es insalvable porque están diciendo todos, los 4 ministros de la Corte, más el secretario que firmó, una mentira porque no estaba, como va a hacer propuestas. Entonces, ¿qué se puede creer de esto? Y es el Poder Ejecutivo el que está persiguiendo a quien está diciendo algo que es una verdad casi ya de perogrullo, porque la acordada está a la vista, se puede ver, y lo que dice no es verdad. El abogado de Fait manifestó ayer justamente que el doctor va a continuar en su cargo, que no tiene pensado... Usted habló por mí, el abogado, no lo dijo el doctor Fait. Si ustedes mismos lo han ido a recibir a su domicilio y él les ha hablado y les ha contado, y por cierto era un tipo muy afable, es una persona muy afable, de muy buen trato y muy cordial en sus expresiones, pero lo dice su abogado, no lo dice el doctor Fait. Otra vez volvemos a la misma, entonces, ¿por qué no dejan que sea el doctor Fait el que se exprese y diga eso? Que a lo mejor sería saludable que diga esas cosas para que se conozcan. ¿Por qué no lo hacen aparecer al doctor Fait para que lo explique? Esto es lo que llama la atención, ¿no? Ministro, ¿se puede creer en la Corte después de esta falsedad que han hecho? No, yo no quiero descalificar, no estoy diciendo nada que sea del otro mundo, pero hay un acta específicamente de la cual nosotros estamos llamando la atención y en algún momento alguien creyó que la mejor forma era, reconocer una parte como para que, pero encima ni siquiera en las condiciones correctas, y se lo pone al doctor Fait en 2 considerándose, en el segundo y en el tercero, proponiendo. Quiere decir que entonces no solamente se falsea cuando se dice el respecto de que la firma, porque el doctor Kraut dice que se hizo ante él y que da fe de que se hizo ante él, cosa que es mentira porque no fue así. Bueno, la segunda situación más incómoda es que ahora entran todos en la falsedad ideológica, porque los 4 ministros, ninguno dijo, no, corrijan esto, él no estaba cuando se propuso. Y el secretario cada uno podía haber dicho, ante mí doy fe, porque no se hizo ante él y que no puede dar fe de lo que no vio. Una situación muy incómoda. Aníbal, los sindicatos están un poquito inquietos, bastante inquietos por el tema de ganancias, y Hugo Moyano está proponiendo un paro. ¿Cuál es su opinión? ¿Un nuevo paro? Lo hemos hablado nosotros esto, y lo que he explicado yo lo ha explicado el ministro de Economía también. Las paritarias son libres y eso amerita a que se sienten a una mesa a hablar tantas veces como sea necesario para encontrar una salida. Y el límite, ¿quién le pone eventualmente del aumento de los salarios? La economía no se lo pone, no es el mercado, es la economía ni es el gobierno, es la economía, porque cuando uno pone un número que es exagerado y las cámaras que representan a la patronal o a los empleadores aceptan ese número, lo más lógico que sucede es que si eso es
mucho más allá de lo permitido lógicamente, ese desmadre va a los precios y lo paga, esa vuelta en bote la pagan todos el resto de los trabajadores. Entonces lo que se pretende es que no se salga de esa situación, que busquen una alternativa que llegue a un punto en donde más o menos se pueda lograr una decisión y que en el marco de esa decisión se pueda resolver la paritaria libre. No va a intervenir el gobierno ni va a dictar cuál es el aumento de sueldo que corresponda para ese punto. Tiene que resolverlo. No lo decido yo, eso es una atribución de los sindicatos. Este último secuestro extorsivo con origen en la provincia de Buenos Aires, como jefe de gabinete y como candidato a gobernador, ¿qué opinión le merece? Deleznable, y hay que seguir colaborando de la mejor manera que se pueda con la policía de la provincia de Buenos Aires para que descubra a los responsables. Sé que está trabajando muy duro y ojalá lo puedan resolver lo más pronto posible, porque era algo extinguido en la vida de los argentinos y no es saludable que aparezca un hecho de esta característica. Así que deseo de todo corazón que se pueda dilucidar y sancionar a los responsables. Y lo que indican que podrían ser ex agentes de alguna fuerza. No, sea lo que fuere, hay que encontrar la punta para resolverlo. Yo no me interesa quién sea quien fuere, ojalá encuentren rápidamente a través de la investigación quien tiene la responsabilidad del hecho y que pague por ello. ¿Escuchó a Miguel Ángel Toma decir que en el caso Nisman precisamente el gobierno se encargó de embarrar la cancha con respecto a la investigación? ¿Y usted me puede decir en qué? Y yo le digo que sí, si me dicen qué. Porque la realidad no encuentro nada. El gobierno no participa del proceso, no forma parte del proceso. Lo que hace el gobierno permanentemente es reclamar la verdad jurídica objetiva, que tiene todo el derecho del mundo, el legítimo derecho de reclamar la verdad jurídica objetiva. Y el gobierno no forma parte de la investigación. ¿De qué cancha vamos a embarrar si no tenemos ni cancha ni barro? Ahora, si lo que quieren es hablar de lo que dicen que se encontró en la computadora, que hay un fideicomiso construyendo una torre en Palermo, Hollywood, que hay 3 terrenos en Punta del Este y que hay 80.000 pesos de gasto de tarjeta de crédito por mes, entonces ¿por qué no hablamos de que realmente embarró la cancha, que es el fiscal Nisman, que no se sabe de dónde sacaba ese dinero para poder vivir de la manera que vivía? Entonces cada vez estamos enterrándonos más en un fango al cual nadie le gusta acceder, precisamente por las actividades que se desconoce del propio fiscal Nisman. Y lo que es peor, cuando yo sostenía que si hubiese sido fiscal desde un principio hubiese solicitado la detención domiciliaria sin ponerla en una situación incómoda, sin agraviarla, sin poner en una situación a una mujer de edad que fuera lastimosa o agraviante en su domicilio, pero que le hubiese pedido la detención de la madre, no tengan duda, porque fíjense todas las cosas que sucedieron. A los 2 días, todavía el hijo sin sepultar fue y levantó las cajas de seguridad de la sucursal 15 y 17 del Banco Ciudad. Trató de mover los fondos de la cuenta de los Estados Unidos. Nunca hizo conocer que tenía una cuenta con el único procesado o único imputado en la causa, que es Lago Marcino. Nunca dijo que tenía la pistola del hijo de la idéntica característica que la utilizada en la muerte. Y ahora parece que forma parte de un fideicomiso y que además forma parte de la tenencia de estos terrenos. Viejo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo una vez por todas dónde está realmente la situación? Y no sé por qué Toma dice semejante cosa, porque vuelvo a insistir, ni hay cancha ni barro para que uno haga semejante cosa. Estos son nada más que una descripción de los hechos. ¿Pero usted, la mamá de Nisman, tendría que estar detenida domiciliariamente? No, yo desde un principio expliqué el porqué, porque la Corte tiene dicho que ellos aconsejan, o mejor dicho, la posición jurisprudencial de la Corte es que los jueces priven de la libertad a aquellos o que están en condiciones de darse a la fuga o de entorpecer el proceso. Y lo que hizo la madre desde un principio fue entorpecer el proceso, se lo acabo de explicar caso por caso. Cuando niega, cuando no cuenta que levantó las cajas sin haber dicho una palabra, cuando no dice que el único imputado tiene una cuenta con ella, cuando trató de mover la cuenta del banco en el que tenía con el imputado de la causa, cuando tenía la pistola del hijo y ahora cuando figura en el fideicomiso y cuando es dueña de los lotes. ¿Le parece que poca intención de modificar el paso o el camino del propio proceso? Por eso digo, creo que uno lo que hubiese dicho, hubiese sido más piola es frenarlo, esa situación con la detención, resolver todas estas situaciones para saber la procedencia y los hechos, hacerlo mucho más corto. Ya vamos a llevar casi 3 meses y medio de investigaciones sin concluir todavía y el objetivo tiene que ser muy claro y muy contundente. Anoche la doctora Carrió dijo que si usted gana en la provincia de Buenos Aires sería el fin de la nación.
Sí, yo no sé por qué, para mí La Nación nació el 4 de enero de 1870, es un diario importante, entiendo por qué. El fondo buitres, ¿puede ser que haya embargado el sueldo de los trabajadores argentinos en la embajada o en el consulado en Bélgica? No lo puede hacer eso, porque no le pertenece al Estado argentino. A partir del momento en que paga, esos dineros son de los particulares, no podría haber hecho eso. Como candidato a gobernador, ¿le preocupa el tema de los fondos buitres en cuanto a financiación, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires? No, me preocupa puntualmente las decisiones que tenga que tomar el gobierno nacional para que las cosas sigan siendo las que tienen que ser. Que un juez cometa un desaguisado de permitir que alguien que compró papeles, inclusive papeles ya canjeados en el 2005 por 48 millones de dólares, y él les atribuya el derecho a cobrar 832 millones, que lo que es robarle la plata a los argentinos, bueno, la posición que uno asume en cualquier lugar que esté, aún como gobernador de la provincia de Buenos Aires, sería apoyar al gobierno central para que defienda los intereses de los argentinos, que seguramente muchos son de la provincia de Buenos Aires también. ¿Y como candidato en campaña, usted sigue siendo jefe de gabinete? Sí, por supuesto, ¿por qué no? Le pregunto, ¿cuál es su idea? ¿Cómo seguir se va a siendo, desarrollar su campaña? yo deseo de todo corazón, renuncié al Senado con 3 años por delante todavía para acompañar a la Presidenta de la Nación hasta el 10 de diciembre del 2015 y no pienso cejar un solo día. Bueno, como sucede en cualquier lugar del mundo, inclusive en la Argentina, los que están en la gestión no tienen por qué dejar la gestión para seguir adelante con su campaña. Ya veré de qué me disfrazo para cumplir con todas las funciones que me corresponden. ¿Ya tiene compañero de fórmula? No, yo le he propuesto a la Presidenta que en función de la decisión política del momento sea la que me oriente hacia quién le parece que sea el mejor compañero de fórmula, así que cuando llegue el momento ya veremos. Muy bien, gracias. Bueno, claro, hablando de fórmulas, porque ayer lanzó la precandidatura Aníbal Fernández para gobernador en la provincia de Buenos Aires. Permitime, Lourdes, que salude a los amigos que están yendo en este preciso instante de casa y a los que recién se suman. Los temas del día son los siguientes. Títulos. Los otros números de Nisman. El análisis de las computadoras del fiscal fallecido reveló que Alberto Nisman tenía inversiones en el país y también en el exterior a nombre de su mamá. Ganaba 95.000 pesos por mes, pero gastaba más del doble. La justicia ya investiga el origen de ese dinero. Lo que no dijo la Corte, Fayt votó desde su casa. El juez de 97 años firmó la reelección de Lorenzetti como titular de la Corte Suprema en su domicilio y no en tribunales como figuraba en el acta. Según el máximo tribunal, hubo un error de redacción. Podrían denunciar a los jueces por el delito de falsedad ideológica. Kicillof pidió no trasladar subas salariales a los precios. El ministro de Economía llamó a los empresarios a actuar con responsabilidad en las paritarias y dijo que hubo sectores que ganaron mucho dinero, por lo que deberían compartir su renta con los trabajadores. Sobre las discusiones salariales, dijo, son absolutamente libres, no hay techos. Bachelet renueva su gabinete. La presidenta de Chile, asediada por varias denuncias contra su hijo mayor y contra grupos económicos que habrían financiado su campaña política, les pidió la renuncia a todos sus ministros. Aseguró que el sábado definirá con quiénes se queda y quiénes se irán. Una noche monumental. River y Boca van a protagonizar hoy desde la 21 y por la TV Pública el primer choque copero en busca de los cuartos de final de la Libertadores. Antes, en Uruguay, a las 18:45, Racing va a visitar a Wanderers. Y por la Champions, Leo Messi deslumbró ayer con su magia y Barcelona goleó al Bayern de Guardiola. ¿Hablamos del ministro de Economía? Sí, porque como estamos en periodo donde se van cerrando algunas paritarias, hablamos de los aumentos, el reajuste salarial, pidió actuar con responsabilidad. Ojo, que ese aumento logrado en paritarias no se traslade a los precios y quedemos en la misma. Así es, lo dijo el jefe de la cartera de Hacienda en una disertación en la Universidad de La Plata. Estaremos ampliando esta información. Recordemos que, bueno, ahí estamos hablando, ¿no? Él hablaba también de las modificaciones. Por ejemplo, las placas que vemos tienen que ver justamente con esa modificación en el impuesto a las ganancias. Pero si logramos aumentar el salario de los trabajadores, pero también aumentan los precios, será un esfuerzo en vano, dijo Axel Kicillof el día de ayer en el Mercado Central.
Bueno, a ver, es la pregunta que uno se hace siempre. ¿Por qué no juego, no? Cuando surge, por ejemplo... ¿Al fútbol? No, al Kini, a la lotería, lo que sea. Fíjese lo que sucedió en La Plata. Un solo apostador, ¿sí? Uno solo. ¿Cuánta plata? 72.752.309 pesos. Ah, los 9 pesos, mira. Sí. Se ganó en la modalidad revancha, en el sorteo del Kini 6. A ver, estos números por ahí justo eran los suyos. Puertas, sí, el ¿sabe 3, que sí? Por el eso. 9, el Sí. 24, Justo el 25, 24, 31, el 41. Sí, bueno, escucharon, ¿no? 72 millones de pesos fue jugada en una agencia en La Plata, justo en el cruce de las calles 137 y 53. ¿Qué Bueno, tal? la Lotería de Santa Fe, organizadora del juego, informó que para el próximo sorteo, previsto para el domingo, maneja un pozo que, bueno, esta vez juguemos, de 37, no, pero yo quería los 72, bueno, los 37 millones de pesos no está para nada mal. Felicitaciones al ganador, entonces. Y que lo disfrute. A ver, ayer, bueno, vamos a hablar de Superclásico, por supuesto, y toda la previa, pero Juan Carlos, ayer el arquero de Alemania había dicho, a ver, hay que decirle a Messi quién es el jefe. ¿Qué pasó? Buen día. Sí, bueno, son las cosas que tiene Lionel, ¿no? Qué lástima estarán diciendo por ahí, y lo he escuchado, y es una realidad que no pasó en la finalísima de la Copa del Mundo. Es verdad, pero tenemos que dejar de lado la melancolía por un momento al menos y hablar de otro Messi descollante ayer para darle una victoria, y ya vamos a estar viendo, pobre Boateng, ¿no? El hombre de la selección alemana, que la verdad es risueña de la manera que encara, cómo se cae para atrás, lo hace desequilibrar sobre su propio eje, cae de espaldas. Es increíble la maniobra de Lionel Messi para uno de los goles del Barcelona, que termina ganando 3-0 con mucha contundencia y esperando ya por resolver la historia la semana que viene en Alemania. Pero claro está, vamos a estar hablando, como todo el día, del Superclásico que se viene en esta secuencia por Copa Libertadores de América, que tuvo un primer round por el torneo local, pero que hoy en el Monumental más de 65.000 personas le darán un marco impresionante a esta segunda versión, la primera por la Copa Libertadores de América. Gracias. Todos los detalles entonces más adelante. Bueno, ahora con Lourdes nos despedimos esta mañana. Le agradecemos. Sí, todo de Alejo a partir de este momento. 11 estrenos tienen la mañana de hoy. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. Pero muy buenos días. Efectivamente, como anticipó Alejandro, tendremos 11 estrenos para recorrer esta mañana en Visión 7. Hay de todo, variadísimo, pasando desde el terror hasta una bélica. Hay mucho de cine argentino. Quédate con nosotros en Visión 7 y vamos a estar mirándolas en minuto a las 11 estrenos de esta mañana. Bien, Alejo, en un rato empezamos a repasarlos. 7:37 de la mañana, estamos en vivo hasta las 9. Quédese, pero ahora hacemos una pausa. Muy breve, ya regresamos.